Soy el quinto guión que escribo y que dejo a la mitad por falta de motivación. Quizás deberías simplemente terminar uno en lugar de seguir haciendo nuevos. ¡Cállate! Necesito relajarme con algo. ¿Y si jugás de nuevo al Sonic R? Nah, es buen juego, pero quizás necesito algo más extremo. ¿Extremo? Como lo que hay en este televisor convenientemente mostrando un gameplay de Sonic Riders. Sí, como... Espera, ¿qué? ¿Cómo hiciste? Ni siquiera me voy a molestar en preguntar por qué el peluche endemoniado tiene poderes. Mejor nomás vayamos a la intro y empecemos este video. Se nota que te quedaste sin ideas para estos pequeños segmentos. Dije, vayamos a la intro. Sonic Riders es otro de los múltiples intentos que hubo para hacer juegos de carreras del erizo, siendo los otros Sonic Drift, Sonic R y los Sonic Racing. Sin embargo, de los tres, diría que es el que más ambicioso quiso ser, introduciendo por primera vez en la franquicia a los Babylon Rouge, esta banda compuesta por Jet, Wave y Storm, aparte de una historia, lo cual es algo que, sin contar Team Sonic Racing que saldría muchos años después, el resto de juegos de este estilo no poseen. Y... sí, putas tablas voladoras. Es como Volver al Futuro, pero furro, sin viaje en el tiempo y sin ningún tipo de mensaje bonito. Aunque, curiosamente, comparten el hecho de ser una trilogía. Esta está compuesta por Sonic Riders, lanzado para la GameCube, Xbox, PC y PS2. Sonic Riders Zero Gravity, lanzado 2 años después para la Wii y PS2. Y Sonic Free Riders, lanzado 2 años después del segundo juego, estando solo disponible para Xbox 360 y requiriendo el uso del Kinect para jugarlo. Bueno, al menos puedes usar el control también, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo carajo calibro esta mierda? Debido a la terrible idea de limitar Free Riders a solo la Kinect, el fracaso que fue este juego debido a eso, sumando además el reciente éxito de Sonic and All Stars Racing, este juego marcó el fin para lo que terminó siendo esta trilogía. La verdad, ni siquiera la historia de este juego es salvable y es la primera vez que en un Riders que personajes como Shadow son parte de la misma y no solo desbloqueables. ¿Por qué menciono Free Riders ahora? ¿En serio esperas que me detenga a hablar de algo tan mediocre teniendo a Zero Gravity en el mismo video? ¡Adiós Free Riders y no regreses! Pero primero hablemos del primer Riders. Si hay algo de lo que puedo hablar sobre este juego es su estilo, cambiando diseños de los personajes con pequeños detalles y aparte añadiendo un estilo artístico muy bueno que otros juegos de esta era de Sega como Puyo Puyo Fever poseían. La mejor impresión que puede darte es su introducción animada hecha por el estudio Production IG, que en cuanto a animes han trabajado en algunos de deporte y en el apartado de videojuegos son quienes estaban a cargo de las escenas anime de Persona 5. Ok, eso sí que no me lo vi venir. Supongo que eso habla bastante bien de esta intro en cierta forma. Pasando a su gameplay, presenta muchas ideas interesantes, la verdad. Intenta mantener el sistema de tipos presentado en Sonic Heroes, siendo el tipo Speed el único que puede ir por los raíles, tipo Fly el único que puede pasar por estos anillos en el aire, y el tipo Power, el cual lo único que hace es romper todo contra lo que se choca. Está además la mecánica del aire, que es lo que permite a tu Extreme Gear mantenerse en vuelo. Si esta barra se acaba, vas a tener que hacer algún truco, los cuales te permiten rellenarla dependiendo de que también lo hayas hecho, o parar en estas estaciones de aire, las cuales no diría que sean tan recomendables de usar, ya que te hacen perder bastante tiempo en algunos casos. Diría que es un gameplay muy divertido, si no fuera porque bajo mi experiencia no dejé de tener problemas con el mismo. Subirse a un rail es horrible, un mínimo error y en lugar de ganar tiempo vas a haber perdido el doble de lo que hubieras usado si hubieras ignorado el atajo. Peor aún considerando que el salto es horrible. No sé quién pensó en la idea de que mantener presionado el salto era buena, pero no lo es. Afecta el gameplay muy negativamente cuando algunas veces solo querés dar un salto normal y en lugar de hacerlo comienza a cargar el salto, haciendo que caigas a tu muerte. Si usas el tipo Speed, lo que más vas a sufrir son los saltos. Más aún si es encima de un rail que va por fuera de la pista principal. El tipo Fly es dentro de todo el que más funciona, pero algunas veces seguir los anillos puede ser muy molesto, hasta el punto de que dan pocas ganas de usar su vuelo. El tipo Power literalmente no tiene nada de especial,
puede recortar camino al no perder tiempo por daño, el cual no recibe al romper todo a su paso, y tomar algunos atajos que consisten en abrirte camino por la zona. Sin embargo, no deja de sentirse lento y pesado. La mecánica del aire es de lo que más detesto de Riders. De hecho, diría que me siento constantemente lento, ya que el juego me limita demasiado con esa barra de aire. Vas corriendo, adelantando a un rival, pero tenés que derrapar, lo cual gasta aire. Y por hacerlo por mucho tiempo te quedaste sin aire, y también sin la posibilidad de usar atajos de tipo. De hecho, el derrape es horrible. Es muy feo. Kartiel Kart tiene mejor derrape y odio ese juego. Si debo decir algo bueno, es sobre los trucos. La idea me gusta. Algo que me entretiene de jugar los Sonic Racing es justamente el hacer trucos en el aire para tomar mejor impulso una vez caigo. Sin embargo, es muy raro que te beneficien si apenas estás aprendiendo a usarlos. Nuevamente, el salto cargado se vuelve una traba, ya que necesitas usarlo para ir más alto, pero también te hace perder velocidad, que es necesaria para poder hacer más trucos. Ok, si paso las pistas, debería mejorar la cosa, ¿no? No, no lo hace. Las primeras pistas están mayormente bien. Una vez le agarras un poco la mano al juego, pueden entretenerte. Después viene el puto infierno. Estas pistas de mierda son la razón de que nunca haya logrado terminar este juego de niño. Siento que son muy injustas al tener en cuenta todas las limitaciones que el gameplay te pone. Una cosa que no hagas podría cagar toda la carrera. En específico en mapas como este, en el que si no tomas este atajo, lo más seguro es que pierdas. Y no es que tomar atajos sea lo más fácil, tenés que mantener el botón de salto pulsado por el mayor tiempo que logres antes del fin del rail y rogar que hayas alcanzado la altura suficiente para llegar al atajo. Ideas, todas son muy buenas honestamente. Hacía casi 10 años que no jugaba este juego y la verdad al inicio la pasé muy bien. Pues luego de tener estas dificultades causadas por el diseño de las pistas y el gameplay limitado, que terminé por no querer jugarlo otra vez. Ojo, esto es mayormente desde mi experiencia. Tengo entendido que este juego es posiblemente el más querido de la trilogía, y tiene hasta una curiosa comunidad competitiva que se ha encargado de darle algunas mejoras y hasta incluso añadir nuevos personajes al juego. I can't see the end of the horizon. Hatsune Miku, is that you? Remember me? Oh God, Hatsune Miku is dead. Mencioné que adoro los fandoms de Snapcube. Eso sí, el Lost, increíble, eso no se lo saca nadie. ¿Ahora sí podemos pasar a Zero Gravity? Si el primer juego me hace sentir que perder es mayormente culpa del juego, diría que Zero Gravity hace que sienta que perder es culpa 100% mía. Quitando el asqueroso sistema del aire, mejorando los saltos al ya no tener que cargarlos, facilitando debido a esto el conseguir mejores rangos en rampas, mejorando la movilidad en curvas cerradas al usar el sistema de gravedad y ya que lo mencioné ahora, agregando justamente la mecánica de la gravedad, diría que Zero Gravity mejora mucho de lo que el primer Riders presentó. Quizá mi problema con Riders sea que no entiendo del todo cómo jugar. Lo más seguro es que reciba en algún momento un comentario que me diga que mi opinión es inválida porque el problema no es realmente del juego, pero mío. Y, ¿sabes? Sí, es verdad. No sé jugar Riders, el juego no me permite en ningún momento aprender. Puede que la razón por la que Zero Gravity me permitió aprender a jugar como se debe es porque el tutorial no es un puto video explicatorio. Si jugás la historia de una, lo más seguro es que no logres pasar de la primera carrera, pero si vas al tutorial y practicas solo un poco lo que aprendes en el mismo, ya estás listo 100% para el resto del juego. Este juego añade un sistema de upgrades para tu gear. Durante la carrera vas a encontrar anillos por toda la pista, los cuales al alcanzar cierto número te permiten mejorar tu tabla y conseguir nuevas habilidades. Dichas habilidades son las que te permiten tomar los atajos que en el juego anterior iban dirigidos a los tipos de Speed, Fly y Power. Solo que ahora, en lugar de restringir a un solo personaje a un solo tipo, cualquier personaje puede probar los atajos dependiendo de qué tabla use. Si usas la mejora de deslizamiento, podés ir por los raíles, los cuales se sienten mucho mejor que en el juego anterior. Si usas la mejora de la nave de vuelo, podés tomar nuevamente los atajos de anillos en el aire, que se sienten mejor colocados que en el juego anterior. Y si usas la mejora de la moto, podés romper todo a tu paso. Sí, el tipo Power sigue siendo el peor de todos, la verdad. Aparte de eso, y como dije antes, se presenta ahora la mecánica de la gravedad. El título no es Zero Gravity por nada, ¿no es así? El juego hace uso de la gravedad para lograr hacer de una forma 1000 veces más cómoda los derrapes que tan molestos eran en el juego anterior. A su vez, en algunas pistas, podés usarlo luego de hacer un truco en una rampa para llegar a caminos alternativos, que te pueden beneficiar bastante. También puedes usar la gravedad para impulsarte hacia adelante, momento en el que, si usas los objetos a tu alrededor para deslizarte, vas a ganar más velocidad y ventaja. La existencia de esta mecánica vuelve el juego mucho más entretenido para mí.
Le permite tener más creatividad en múltiples aspectos y a su vez lo hace sentir mucho más dinámico. Hay varias cosas más que tener en cuenta a la hora de jugar. De hecho, al inicio pensé que eran demasiadas cosas para tener en cuenta, pero la verdad es que a la hora de jugar todo se siente muy fluido. El modo historia a su vez se siente más duradero. Aun cuando creo que capaz tienen la misma cantidad de pistas, no estoy seguro, no se siente tan extra como la de Freerider, pero tampoco arriesga en irse a un tono más serio como lo hicieron juegos como Shadow o O6. De hecho, tanto este juego como Riders, algo que olvidé mencionar, tienen un jefe final en su historia. Eso sí, el de Zero Gravity de hecho se me hace más pesado que el del primer juego, así que punto para Riders, supongo. Su soundtrack supera en varios aspectos al juego anterior, y a su vez tenemos temas increíbles como la nueva versión de Catch Me If You Can, y las dos versiones de Ungravity, tema que me encanta y que, por cierto, toda mi vida creí que se llamaba Ungravity. Mientras que desde que terminé Riders, solo lo jugué de nuevo un poco para poder conseguir algo de material para el video, no he dejado de jugar Zero Gravity. Posiblemente lo dejé jugar al tiempo y pasé a otros juegos, pero Zero Gravity es un juego bastante entretenido de rejugar. Eso sí, las misiones pueden ser una mierda. ¡La puta madre! ¡Me faltó uno para el Extreme! Oh sí, si querés desbloquear a Super Sonic, necesitas pasar las 7 misiones de todas las pistas en Extreme. Mientras que en algunas pistas es relativamente sencillo, hay algunas que son muy bullshit. También si querés tener a todos los personajes, necesitas conseguir a SCR HD. ¿Y cómo se consigue? Es al azar, es al puto azar. Te puede salir de forma totalmente aleatoria en una carrera libre y para desbloquearlo tenés que quedar sí o sí en primer lugar. Lo peor es que es mucho más difícil que te salga mientras más personajes tengas ya desbloqueados. Podría gustarme mucho Zero Gravity, pero creo que el sistema de misiones y los requisitos para desbloquear a todos los personajes son muy bullshit. Si quieren simplemente disfrutar el juego como tal, aléjense de las misiones y de la idea de tener a todos los personajes, y disfruten del juego por su entretenida jugabilidad y, curiosamente, interesante historia. Sé que dije que no volveríamos a tocar Freeriders, pero ya estamos acá y ya hemos abarcado la gran mayoría de cosas que tenía para hablar de los dos anteriores. Como dato curioso, Freeriders en lo que a jugabilidad concierne es de hecho un enorme paso hacia atrás con relación a Zero Gravity, ya que la gravedad es completamente removida del juego. El salto cargado regresa. ¡Ay, puta madre! No prendieron un carajo. También por alguna razón ahora hay múltiples ítems típicos de juegos de carreras. No me malentiendan, los dos juegos anteriores también los tenían, pero no estaban tan presentes o frecuentes como en este. Es que, ¿quién nunca deseó poder tirarle un misil a Amy Rose? ¿Espera qué? Bueno, al menos ella no buscará vengarse, ¿cierto? Ahora las habilidades Speed, Fly y Power son partes que podés añadirle a tu gear y... Vuelve la mecánica favorita de todo el mundo. El aire. ¡Yay! ¡Emoción! ¡Alegría! ¡Felicidad! ¡Ya pueden salir a la calle de regreso, chicos! ¡El aire está de regreso! ¡Váyanse a la reconcha, puta! Todas las mejoras del segundo juego son totalmente removidas y volvimos básicamente al primer Riders, pero con la pésima idea de usar el Kinect como único medio de jugar este juego. Es de hecho muy seguro que es debido a la Kinect que se decidieron por ir hacia la jugabilidad del primer juego, ya que hubiera sido muy difícil traducir la mecánica de la gravedad al Kinect. Como dato interesante, hay un parche en proceso para lograr pasar el juego finalmente a control y sacrificar el puto Kinect de una vez. Aún está en desarrollo, pero
se ve que la mayor parte ya está lograda. Antes de terminar este video, quiero poder dejar nuevamente en claro una cosa. ¿Considero que el primer Riders es malo? Sí. ¿Considero Zero Gravity como superior? También. ¿Mi opinión es absoluta? No. Si considero Riders como un mal juego, es por mi experiencia con el mismo. Quizás si me tomara horas practicando podría hallarle el truco y divertirme, pero ¿por qué tengo que esperar horas para poder disfrutar de algo que podría entender desde el primer momento? La mayor razón por la que disfruté Zero Gravity tanto es solo por eso. No tengo que matarme tratando de aprender cómo carajo jugar. Solo hacer el tutorial ya me permite saber todo lo que tengo que hacer por el resto del juego. Riders no es tan misericordioso. Llamarán el segundo muy simple o hasta incluso automático por lo que he leído, pero la verdad si es así, prefiero esa simplicidad por sobre un gameplay que para finalmente poder encontrar el más mínimo entretenimiento, tengo que jugar por horas y horas hasta dominarlo. No me interesa jugar Riders de forma competitiva, lo único que quiero es pasar un buen momento con un videojuego, y eso en ningún momento me lo otorga. Solo recibo trabas por parte del juego. Zero Gravity es más accesible para alguien que quiere poder jugar un Sonic Riders, y ya solo por eso lo considero mucho mejor juego. Al final, este video es solo la opinión personal de un joven amargado que disfruta jugando juegos. Jueguen Sonic Riders, jueguen Zero Gravity. Fuck it, hasta les diría que si tienen la posibilidad, jueguen Free Riders también. Más allá de lo que puede ser el juego para mí, lo más importante al final no es lo que yo piense, es la opinión individual de cada uno. Somos diferentes y disfrutamos cosas de forma diferente. No te cierres a solo seguir opiniones de otros, o forzar a otros a compartir tu propia opinión. Si les gustó el video, me haría muy feliz si pudieran dejar un like y compartir el video. No olvides dejar un comentario, ya que estoy dispuesto a responder todo lo que pueda. Si te interesa mi contenido, de igual forma me ayudaría si te suscribieras. Soy Gasai y les deseo lo mejor. Disfruten de lo que les gusta y no dejen que las opiniones de otros les haga tener miedo de expresar su amor por algo. ¡Nos vemos!